Si ustedes pensaron que el año 2020 fue una locura, pues lo que está pasando en los mercados financieros también es otra locura. Primero, si ustedes son suscriptores del canal, sabrán que hice videos sobre el tema de GameStop y Wall Street Bets, donde los inversionistas pequeños le hicieron la guerra a los hedge funds. Esta situación fue única, pero también es una que me preocupa muchísimo. Les voy a explicar por qué luego. Ahora, segundo, la bolsa de valores ha estado subiendo a niveles récord en los primeros meses del 2021. Aquí en este gráfico van a ver cómo el S&P 500 colapsó durante marzo del 2020 después de que nuestra sociedad y economía se pararon por la crisis de salud. Pero este colapso no duró nada. Aquí verán cómo la bolsa subió a niveles nunca antes vistos en febrero del 2021. Ahora, este gráfico solo muestra los años 2020 y 2021. Aquí verán cómo el S&P 500 ha subido en los últimos 10 años. Y como verán, ha habido una subida extraordinaria, casi en línea recta. Si hubiéramos invertido $1000 en el índice S&P 500 hace 10 años, hoy en día hubiéramos triplicado nuestra inversión, llegando a más de $3000. Y ojo, esto es a pesar de que seguimos en medio de una crisis. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Está sobrevaluada la bolsa? En este video vamos a ver si se viene una crisis en la bolsa de valores y también cómo podríamos invertir nuestro dinero para bajar nuestros riesgos. Y para poder hacer el análisis, primero quisiera repasar un poco las crisis más grandes que vimos en la bolsa en los últimos 100 años. Al repasar estas crisis históricas, vamos a poder identificar una serie de indicadores ante una crisis y cómo identificar riesgos. Luego, aplicando esos indicadores, vamos a analizar si estamos en riesgo de una crisis hoy. Entonces, empecemos a repasar las crisis más notorias en la historia de la bolsa de valores. En la década de 1920, después de la gripe española y la Primera Guerra Mundial, la bolsa de los Estados Unidos estaba en una constante subida gracias al optimismo y especulación. Todo el mundo estaba ganando dinero en la bolsa y sin importar qué acciones compraban. Aquí, en este gráfico, van a poder ver cuánto subió la bolsa entera durante esos años. Pero, de repente, en 1921, la bolsa colapsó como nunca antes y la fiesta se acabó. Los inversionistas se desesperaron y vendieron sus acciones como locos y sacaron su dinero de los bancos, llevándonos a la peor crisis económica en la historia. Ahora, esta situación fue verdaderamente única. La bolsa bajó más de 80% durante 1929 hasta 1931 y tardó 25 años en recuperarse. Desde ese entonces hemos tenido muchas crisis en la bolsa de valores. Algunas que valen la pena mencionar, por ejemplo, fueron en el 1973 y 74, cuando el Banco Central de los Estados Unidos decidió dejar de respaldar al dólar con el oro y esto hizo que la gente pierda fe en el dólar. Otra fecha clave es el año 2002 con la burbuja del .com. En esta crisis el mercado especuló demasiado en todas las empresas que vendían servicios en el internet, por eso el nombre crisis.com. Los inversionistas se adelantaron pensando que el internet iba a transformar todo. Pues obviamente eso no pasó. Peor con el internet lento que teníamos en ese entonces. Así que la bolsa entera cayó más de 30% de su valor. Y llegando a la época moderna, tenemos la gran crisis del 2008. En esa crisis existía una burbuja hipotecaria inmensa en los Estados Unidos. Quien sea podía comprarse casas con intereses bajos y prestándose casi el 100% del valor de la vivienda. Con tanta especulación, un par de años después, la burbuja estalló, haciendo que muchos bancos y empresas grandes se vayan a la quiebra. Por esta desesperación, la bolsa cayó un 50%, poniendo en riesgo a toda la economía mundial de un colapso. Y bueno, ustedes, mis queridos youtubers, ahora han presenciado la última gran crisis en el 2020. Los mercados mundiales colapsaron entre 30 a 40% en cuestión de semanas durante marzo del 2020. Pero algo le pasó a la bolsa después de los peores días a finales de marzo.
Un año después de esos días, la bolsa subió casi el doble del valor que tenía. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues si han visto mis videos, sabrán que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, ha impreso miles de millones de dólares para salvar a la economía y también ha bajado los intereses a cero. Ha impreso casi 25% más dólares de los que habían en el mercado solamente en el 2020 y probablemente imprima más en este año. Con tanto dinero en el mercado, los inversionistas se sintieron más confiados y volvieron a invertir en la bolsa. Y ahí es donde podemos parar un ratito. Seguramente se han dado cuenta que yo menciono palabras clave como optimismo, especulación, se desesperaron, perder fe, se adelantaron, desesperación y confianza. Estas palabras son fundamentalmente relacionadas con la psicología humana. Mientras más optimistas y confiados estamos, es más probable que invirtamos dinero y entremos en comportamiento especulativo. Mientras que si perdemos fe en la economía o nos desesperamos, nosotros vamos a vender nuestros activos lo más rápido posible. Y es así como funcionan los mercados financieros. Se sobrevalúan en años optimistas y se minusvaloran en épocas pesimistas. Así que demos un paso atrás. Las burbujas y las crisis en la bolsa de valores pasan en la historia. En promedio, la bolsa de valores cae a causa de una burbuja o de una crisis cada 8 a 12 años. Así que probablemente veamos más crisis y burbujas en el futuro. Si quisieran saber más sobre la dinámica de las burbujas, les recomiendo mi video sobre el tema en mi canal. No obstante, la pregunta del millón entonces es: ¿cuáles son los indicadores que estamos ante una crisis o burbuja en la bolsa? Para poder responder esa pregunta, vamos a empezar investigando los avalúos de la bolsa y luego la psicología de la bolsa. Empecemos con los avalúos. Cuando ustedes compran una acción en la bolsa de valores, esa acción les da derecho a una parte de las ganancias que hace esa empresa. Por lo tanto, una métrica clásica usada para determinar el valor de una acción es el precio a beneficio o price to earnings en inglés. En simples palabras, este indicador nos muestra cuán rentable es una acción y nos indica el precio que pagamos por recibir $1 de ganancia de esa acción por un año. Normalmente, cuando ustedes están analizando acciones en el Internet, lo van a ver como índice PER o PE. Aquí les doy un ejemplo con McDonald's, que tiene un índice PER de 33.7. En este caso, eso significa que por cada $33.7 que ustedes inviertan en McDonald's, la acción ha generado $1 en el último año. Pero $33.7 no nos dice mucho, ¿verdad? A simple vista, tú seguramente me dirías que mientras más baja es esta cifra PER es mejor, ya que pagamos menos por generar $1. Y en el caso de McDonald's, está bastante caro tener que pagar $33.7 para recibir solamente $1 cada año. Pero como todo en la vida, los precios son relativos. Si vemos esta misma métrica, pero en el caso de Tesla, esta es de casi 1.150. Tesla hace ver a McDonald's como una ganga. Y es ahí donde este avalúo nos puede indicar si la bolsa está sobrevaluada o no. Entonces, veamos el índice PER, pero de todas las empresas más grandes en los Estados Unidos con el índice S&P 500. Y como verán aquí, el precio a beneficio del S&P 500 está en casi $40 hoy en día. Como les decía, eso significa que de cada $40 que invertimos en el S&P 500 vamos a generar $1. Pero, como verán en el gráfico, aquí tenemos los valores históricos. Antes del año 2020, este índice estaba en alrededor de 25. Como ya hablamos de las crisis históricas, ustedes van a poder ver que los valores estaban altísimos en esas fechas. Esto no es ninguna coincidencia, ya que aquí, por ejemplo, tuvimos la crisis.com y aquí teníamos la crisis del 2008. Como verán, aquí los precios eran más altos que hoy, pero en el caso de la crisis.com, la diferencia no parece ser mucha.
Pero el precio a beneficio o el índice PER tiene sus fallas. No se puede comparar a McDonald's con Tesla como hicimos. Estas empresas están en distintas industrias y Tesla es lo que uno considera una acción de crecimiento que va a generar valor en el futuro. Mientras que McDonald's genera valor actualmente. Por lo tanto, Robert Shiller, el hombre que ven aquí, ha ganado un premio Nobel por su trabajo en economía. Y él creó otra métrica aún más útil que el índice PER y es lo que se llama el Shiller PER. Esta métrica toma en cuenta los puntos que les mencioné y nos muestra un avalúo más realista de la bolsa. Y como verán aquí, las cosas no se pintan nada bien. Los valores actuales están más altos que la gran crisis mundial que tuvimos en 1929 y la única vez en la historia que estábamos más altos que hoy fue durante la crisis del .com. Así que esta métrica al menos nos está indicando que el mercado está sobrevaluado. Pero uno de mis ídolos en el mundo de las finanzas, Warren Buffett, también tiene una última herramienta muy útil para evaluar el mercado, el Buffett Indicator. Él creó este indicador porque quería incluir en su forma a la economía general y el Producto Interno Bruto. Básicamente, él quería poder comparar el rendimiento de la economía de un país contra el rendimiento de la bolsa. Y aquí lo tienen en un gráfico al indicador de Warren Buffett. Como verán, este indicador es aún peor que los otros dos que estábamos viendo. Aquí tienen históricamente los valores de la burbuja del .com. Pues hoy en día hemos sobrepasado esos niveles. Es más, hoy en día estamos en el nivel más alto de sobrevaluación de los últimos 30 años. Antes del 2020, nosotros estábamos aquí, que honestamente ya era sobrevaluado en términos relativos. Así que, al ver todos estos indicadores, podemos decir que la bolsa de valores parece estar sobrevaluada. Pero, ¿significa que toda la bolsa va a caer y la economía va a colapsar? Pues yo al menos no creo. Al menos no creo que toda la bolsa. En un próximo video les voy a explicar por qué. Pero por ahora quisiera enfocarme en el segundo elemento, la psicología. Como les he mencionado en todas las crisis, la psicología humana es muy importante cuando determinamos precios en la bolsa. Cuando hay mucho optimismo, confianza y fe que las cosas van a estar bien, la bolsa sube. Cuando entra el miedo y todo el mundo está en un estado de sálvese quien pueda, los precios bajan. Es más, el barón de Rothschild, un ricachón banquero de los años 1700, dijo: cuando veas sangre correr por las calles, es tiempo de comprar propiedades. Así que lo mejor que uno puede hacer es comprar barato cuando las cosas se pintan mal de la gente desesperada y vender caro cuando todo está en su tope y a los optimistas. Y es ahí donde yo veo un gran problema. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a volver a hablar del caso GameStop y Wall Street Bets? Pues miren, yo soy el partidario número 1 cuando se trata de popularizar las finanzas personales e inversiones. Pero hemos llegado a un punto donde cualquiera está invirtiendo su dinero en la bolsa y en criptomonedas y sin hacer un análisis. Google tiene una herramienta buenísima para poder ver cuántas personas están buscando palabras claves en el Internet. Y esta herramienta es muy útil para poder saber qué es lo que se avecina. Aquí verán, en el último año la gente ha estado buscando en inglés Stock Market Bubble o burbuja en la bolsa. Y como verán, esto ha subido en los últimos meses. Y aquí verán, en español la tendencia es la misma. Pero de la misma manera, la gente también ha estado buscando cómo invertir en la bolsa, como verán aquí. Ese es el problema. Muchos piensan que pueden ganar dinero a corto plazo en la bolsa al comprar acciones que suenan interesantes. Ya les mostré el caso de Tesla. Pues no sé de ustedes, pero yo nunca pagaría tanto dinero por Tesla. De la misma manera, los negocios digitales tienen indicadores muy claros que están sobrevaluados. Pero no todas las acciones nos indican que hay burbujas. Yo, por ejemplo, estoy invirtiendo mi dinero en empresas de energía que generan buenos ingresos y pagan buenos dividendos. También invierto mi dinero en ciertos sectores de bienes raíces donde todavía les entran alquileres muy buenos. Y finalmente, estoy viendo todo el sector de medicina, ya que siempre hay empresas interesantes ahí.
Así que volvamos a la pregunta. ¿Se viene una crisis en la bolsa de valores? ¿Va a colapsar la bolsa? Pues todo nos indica que la bolsa está sobrevaluada. Sí. Hemos analizado distintas métricas y nos indican que los precios que tenemos están entre los más altos en la historia. Pero eso no significa que toda la bolsa está sobrevaluada. Es verdaderamente imposible saber exactamente cuándo va a caer el mercado. Lo único que se puede hacer es comprar acciones con mucha cautela y bajar todos los riesgos en tu portafolio. Hay sectores que todavía siguen pagando buenos dividendos y generando buenos ingresos. Y eso me lleva a una pregunta para ustedes. ¿En qué empresas están invirtiendo su dinero? ¿Creen que hay una burbuja? Espero sus comentarios aquí abajo y muchísimas gracias por ver este video, mis queridos YouTubers. Les mando un saludo desde Suecia.